Mi novia me escribió, le mandé mensage à tu terapeuta por diversión y ella me contó cosa que tu nunca dijiste. Ahí me di cuenta de que mi confianza se había roto y mi privacidad nunca volvería a estar a salvo. Mi novia, Mallory, me escribió a las 9h43 p.m. de un jueves cualquiera. Le mandé mensage à tu terapeuta solo por diversión. Me contó cosa que tu nunca dijiste. Lo le una vez, dos, tres, y seguía sin entender. Por un segundo pensé que era una broma rara, oscura. Luego me cayó la realidad fría, no estaba bromeando. Las manos me empezaron a temblar tanto que se me cayó el teléfono. Ces meses de terapia, privacidad y confianza, pulverizado por un solo mensaje. Había estado viendo a la doctora Linda Ramsey en Austin por ansiedad. Después del divorcio de mi padre el año pasado, tenía la cabeza hecha un desastre. Mallory lo sabía. Ella fut la que me animó a buscar ayuda profesional. Yo creí que eso significaba que respetaba los límites. Resultó que solo quería tener acceso. 30 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Bro, ¿está bien? ¿Qué pasa con las stories de Mallory? ¿De verdad publicó los mensajes de tu terapeuta? Entonces lo sis. Su historia de Instagram, una selfie, media sonrisa, el texto. Cuando la terapeuta de tu novio confirma tu sospecha clin d'œil dies confia en tu intuition. Y debajo, una captura de pantalla. De los mensajes de texto de mi terapeuta. Cuando llegué a casa, Mallory estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con mi sudadra puesta, deslizando el dedo por el móvil como si fuera una noche cualquiera. Sin tensión, sin culpa, solo esa indiferencia casual que se ponía cuando sabía que había hecho algo terrible y me desafiaba a reaccionar. ¿De verdad lo escribiste a mi terapeuta? Pregunté, con la voz plana. Levantó la vista, casi aburrida. Relajat, Jack. Solo fut una charla. Mallory, te conto cosa de mi sesión. Eso no es una charla, es un delito. Se rió, como si yo estuviera exagerando. Déjà de hacerte la víctima. No me dijo nada privado. Solo, confirmó elo que ya sabía. Que tiene problema de control. De hecho estaba preocupada por mí. La miré, buscando algún rastro de remordimiento. Te dijo eso así, directamente? Si contestó, encogiendo de hombro. Primero por mensaje, luego me llamó. Dijo que emocionalmente no eras seguro. Sinceramente, creo que tenía razón. Sentí como si el pecho se hundiera hacia adentro. El aire se volvió espeso, de ese tipo que hace que cada respiración pese más. Mi terapeuta, el único lugar donde se suponía que debía estar a salvo, había convertido mi sesión en schisme. Conseguí susurrar. ¿Y qué hiciste con esa información? Se recogió un mechón detrás de la oreja. Se lo conté a alguno de tu amigo. Elo merecen saber quién es real. Has estado escondido detrás de esa imagen de Buon Chico demasiado tiempo. Se me secó la garganta. La calma en su voz era casi más violenta que un grito. ¿Le contaste lo que ella dijo? Pues sí. ¿Por qué no lo haría? Tampoco es que tu hayas sido honesto con elo. Me quedé ahí, parado. No quedaba nada más que decir. Fut entonces cuando entendí que no se puede razonar con alguien que trata el dolor como contenido. Agarré mi lave, mi cartra y salí. Sin gritar. Sin portazo. Solo silencio. En el coche me quedé sentado un minuto antes de llamar a la doctora Ramsey. Sonó 2 veces antes de que contestara. Jack. ¿Todo bien? No, dije en voz baja. Rompiste la confidencialidad. Le diste a mi novia detal de mi sesión. Voy a presentar una queja ante el colegio profesional. Hubo una pausa, luego su voz se tensó. Jack, eso no es, solo tuvimos un contacto breve, ella se acercó diciendo que estaba preocupada por tu bienestar. Yo? Le dijiste que yo era emocionalmente inseguro. Otra pausa. Luego. Puede que haya dicho que me preocupaba un patrón de dependencia, pero... Colgué. Al día siguiente fut un caos. Mi teléfono se llenó de mensajes de amigos, compañeros de trabajo,
incluso de mi hermana. Jack, ¿qué está pasando? Mallory publicó tu nota de terapia, tío. Bora tu redes. Al mediodía, ella ya había subido un carrusel de captura, recordatorio de mi cita, un fragmento de un correo donde la doctora Ramsey mencionaba mi progreso con tema de confianza, y un pi de foto. Que gracioso como la terapia puede revelar quién es alguien en realidad. Menos mal que escuché a mi intuition. Cada like era un cuchillo. La gente ni siquiera leía reaccionaba. Emoji tra emoji. El chisme se propagaba más rápido de lo que yo podía respirar. Pasé el resto del día documentándolo todo. Captura, horario, correo de la clínica, publicación de Mallory. Luego llamé al Texas State Board of Examiner y presenté una queja formal contra la doctora Ramsey por romper la confidencialidad. La mujer al teléfono fut tranquila pero firme. Vamos a investigar. No vuelva a contactarla directamente. Esa noche, Mallory me escribió. No tenía que meterla en problema. Te está haciendo ver peor. Ni una disculpa. Solo molestia porque me había atrevido a defenderme. No respondí. Reservé una habitación en un hotel barato de estancia larga y apagué el móvil por primera vez en día. El silencio al principio fut raro, pesado, pero honesto. Durante la semana siguiente, todo se fut desmoronando. La clínica de la doctora Ramsey me envió un correo pidiendo una declaración. Las amigas de Mallory empezaron a dejar de seguirla después de que alguien señaló que compartir registro de terapia era una violación de la confidencialidad médica. Pasó de influencer en Greda a paria fantasma en 48 horas. Pero para mí, el daño ya estaba hecho. Mi privacidad se había ido. Mi confianza desaparecida. Mi nombre, pegado a hilo de chisme sobre, el tipo cuya terapeuta rompió la confidencialidad. La semana más larga de mi vida apenas estaba empezando. A la mañana siguiente, estaba funcionando solo con cafeína y rabia. La pantalla de mi portátil brillaba con captura horario, mensaje, la story original, cada línea de evidencia perfectamente organizada en carpeta. Había pasado media noche reproduciendo la llamada con la doctora Ramsey, escuchando sus admisiones dudosas. La otra mitad releyendo las frases arrogantes de Mallory hasta que me dolían los ojos. A las 8h17 am, envié todo al Texas Behavioral Health Executive Council, queja formal, prueba adjunta y una declaración escrita que parecía un informe policial. No quería venganza, quería responsabilidad. 3 días después, me llamó un numéro del área de Austin. El señor Turner? Habla el investigador Michael Harper, del Consejo de Salud Mental. He revisado su queja. Puede confirmar que su terapeuta, la doctora Ramsey, habló de su sesión con su novia. Si dis. Por mensaje y por llamada. Tango en bas grabada. Exhalo despacio, ese tipo de suspiro de alguien que ya ha visto esto en pero on le cuesta creerlo. Bien. Vamos a necesitar copia de todo. Si se confirma, podría perder su licencia. Podría. No, va. Esa palabra quedó flotando en el air como una advertencia. Mientras reunía archivo para enviar, Mallory seguía cavando su propia tumba en internet. Esa tarde subió otra story, su cara medio en sombra, el rímel perfecto, el texto en rosa brillante. A veces la verdad sale aunque él intente esconderla. La terapia lo revela todo verni a ongles. Consiguió cientos de likes en minuto. Los comentarios no paraban. Cor, chica. El suena super tóxico. Típico comportamiento de manipulador. El algoritmo la premiaba por cada mentira. A la noche, alguien volvió a publicar la story en un foro de drama de relación. No mencionaba mi nombre, pero había suficiente pista, ciudad, profesión, inicial. Cualquiera que me conociera podía unir los puntos. A la mañana siguiente, mi compañero Ryan me mandó un mensaje. Tío, ¿esto va por ti? Mira Reddit. Ahí estaba un hilo titulado, la terapeuta del novio de mi amiga destapó su lado oscuro. La mitad ficción, la mitad veneno. Según la versión de Mallory, yo era, emocionalmente abusivo, manipulador, y, usaba la terapia para aprender a gaslight major.
El post tenia 20.000 votos positivo onde del almuerzo. Al mediodia, mi jefe, Brian, me l'amo a su despacho. Levaba esa explosión corporativa de mezcla entre simpatia y cotla legal. Jec, mira, no voy a juzgar tu vida personal, dijo, entrelazando las manos. Pero este tipo de atención, no es buena para la imagen de la empresa. Los clientes hablan. Recurso humano está preocupado. ¿Por qué no te toma un dia personal? Me quedé ali, aturdido. Me está apartando del trabajo porque mi novia filtró nota de terapia? Te sugiero un tiempo libre corrigio, con cuidado. Que las cosas se calman. No era tiempo libre. Era exilio. Et esa noche, revisé el perfil de Mallory. Se había convertido en martyr influencé que agita de pregunta, frase cryptica sobre viviente recuperando su poder, incluso un GoFundMe titulado, volve a empezar un trauma emocional. Lo miré, mitad rabia, mitad entumecimiento. Cada palabra era un arma fabricada con mi dolor privado. Entonces pasó algo inesperado. Me legó un mensaje directo de un usuario que no conocía, @ramseywistel. No me conoce, pero yo trabajaba en la misma clínica que la DRA. Ramsey. No era el primero. Ella ya hizo esto antes cruzó la línea con la paroja de otro paciente. Si quieres hablar, puedo ayudarte. Dudé bastante rato, luego escribí. Podemos vernos? La respuesta llegó al instante. Manana. 5 p.m. en la cafetería frontal Viejo Juzgado. No se lo diga a ella. Al día siguiente conocí a la mujer detrás de la cuenta 1:40 y tanto, ojo cansado, con uniforme de hospital. Se presentó como Marisol Vega, ex-recepcionista de Ramsey Behavioral Wellness. Ella era buena, dijo, removiendo el café. Pero se metía, demasiado. Cliente, familia, relación. Una vez le mandó mensaje a la esposa de un paciente para aclarar preocupación. Ese tipo también presentó una queja. Se enterró. ¿Enterró? Pregunté. Marisol asintió. Su marido trabaja para la junta. Está protegida. Pero comprueba como la estudiar mensaje, grabación, publicación pública estaba no puede esconderse. Por primera vez en día, sentí que el pulso se me estabilizaba. Para el viernes, el investigador Harper confirmó que había recibido las nuevas pruebas. Esto cambia las cosas, dijo. Vamos a abrir una investigación ética formal. Mientras tanto, el mundo de Mallory empezó a mostrar grita. Alguien comentó en su post, diciendo ser estudiante de derecho, por cierto, compartir información médica confidencial es una violación de privacidad. Preparad para las demandas. Su tono cambió. Empezó a borrar comentario, desactivó las etiquetas, puso la cuenta en privado, pero las capturas ya circulaban. Ya no estaba luchando solo por mi privacidad. Mi reputación, mi trabajo, mi cordura, todo dependía de demostrar que lo que hizo no fue solo cruel, sino ilegal. Ya no se trataba de Mallory ni de la doctora Ramsey. Era por todas las personas a las que le han dicho, la terapia es segura, y luego le han convertido esa confianza en un arma. Y por primera vez en una semana, no estaba temblando. Estaba planeando. 3 semanas pasaron antes de que hubiera algo nuevo. La vida se había frenado en una especie de limbo silencioso, demasiado quieto para sentirse seguro. Técnicamente había vuelto al trabajo, pero el silencio en la oficina era peor que los chismes. La gente evitaba mirar a los ojos como si fuera a explotar. Una tarde, mi bandeja de entrada mostró un nombre desconocido. Asinto, no está solo. Hola, no me conoce, pero yo también iba con la DRA. Ramsey. Le contó a mi madre mi ataque de pánico. Sarah M. Lo le 2 veces, luego una tercera, con la misma incredulidad de siempre. Otra más. Respondí con cotla. Hola, Sarah. Gracias por escribir. ¿Podemos hablar? Aceptó. En una llamada nocturna, Sarah me contó su historia. Tenía 26 años, vio a la doctora Ramsey por ansiedad durante el posgrado. Una noche, después de faltar a una sesión, su madre la llamó furiosa,
asustada diciendo que la doctora Ramsey se había puesto en contacto, por preocupación. Le había dicho a su madre que estaba mostrando patrón autodestructivo, y evitando el tratamiento. Sara no era suicida. Solo necesitaba una semana libre. Convirtió mi terapia en una intervención familiar, dijo Sara. Y cuando la enfrenté, me dijo que solo estaba cumpliendo con su deber ético. Presenté una queja. No pasó nada. Dodia después, llegó otro mensaje. De otra persona. Hola, si tu nombre en Reddit. Creo que también formó parte de esto. La DR. Ramsey le dijo a mi esposa que estaba mostrando signos de depresión y que quizá no era apto para ser padre. Arruinó mi matrimonio. Ya éramos tres. Abrimos un grupo, Ramsey Survivor, Heidi de Sara. Las historias le garon como grita formando el mismo patrón, limite cruzado, información personal compartida, pequeña manipulación que mezclaban cuidado con control. Un patient dijo que la doctora Ramsey lo había empezado a seguir en Instagram después de la sesión, comentando cosas como orgullosa de tu progreso cœur violet. Otro contó que llamó a su novia, solo para chocar. Ya no era terapia. Era vigilancia disfrazada de empatia. Pero el verdadero shock vino de alguien de quien no esperaba oír nada, Mallory. Me escribió desde un número nuevo. Sin saludo, solo. Fue ella quien me contactó primero. Por un segundo pensé que era spam. Luego Delice. Dijo que estaba en crisis. Que estaba perdiendo el control. Me dijo que, como tu terapeuta, estaba obligada a asegurarse de que estuviera seguro. Yo pensé que estaba ayudando. Luego vinieron las capturas. Conversación entre la doctora Ramsey y Mallory. Ramsey, provócalo. Documenta su reacción. Necesita ver lo volátil que se ha vuelto. Ramsey, menciona a su madre. Eso es su detonante. Graba si puede. Ramsey, si se mantiene calmado, para. Perdra credibilidad. Me quedé mirando la pantalla. El pecho se me apretó tanto que casi no podía respirar. La doctora Ramsey no solo había roto la confidencialidad, había orquestado toda la implosión. Había usado a Mallory como marioneta para provocar reacción que después pudiera etiquetar como prueba de inestabilidad. El siguiente mensaje de Mallory fue corto. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo juro. Me dijo que era parte de tu plan de tratamiento. Que te estaba ayudando a enfrentar la evitación. Te juro que pensé que era terapia. Adjunto la última captura a la que me revolvió el estómago. Ramsey, si alguien pregunta, di que tu me contactaste primero. Mi carrera depende de eso. Ahí todo encajó, porque sonaba nerviosa por teléfono, porque intentó enmarcar la llamada como preocupación por tu bienestar. Estaba cubriendo su ella. No respondí a Mallory. Ni siquiera sabía qué decirle. Por primera vez, no sentía rabia hacia ella, solo cansancio. A ella también la habían manipulado. En lugar de eso, reenvié cada captura, cada texto, cada registro de llamada directamente al investigador Harper. A los pocos minutos, contestó. Ven manana. Trato do original, no copia. A la manana siguiente, estaba sentado en la oficina del Estado en el centro, un edificio gris, estéril, con olor a café y tinta de impresora. Harper se veía distinto, estaba menos distante, más concentrado. Tenía un expediente grueso abierto frente a él, mi nombre marcado en rojo. Hiciste lo correcto al traer esto, dijo. Ya tenemos tres que jamás estimé, misma terapeuta, problema de límite parecido. Pero esto, tocó las capturas empresa, esto es manipulación coordinada. No es solo antiético. Es potencialmente criminal. Pidió los datos original de tiempo y metadato. Le entregué el teléfono. Revisó en silencio un rato, luego dijo en voz baja. Sab, esto podría destapar algo mucho más grande. Pero si seguimos adelante, esto va a hacerse público. Ya no me importa, respondí. Ella convirtió mi dolor en evidencia. Usó a mi novia como arma. Si se lo ha hecho a otro, la gente merece saberlo. Asintió despacio.
Anton Sagarat. Esto se va a poner ruidoso. Al salir del edificio, mire el móvil. Un nuevo mensaje de Sara. Acaba de llamarme un investigador a mí también. Creo que están armando un caso. Por primera vez en meses, sentí algo que no sentia desde de aquel primer mensaje, una sensación tranquila y firme de Rimbaud. La tormenta no había terminado. Pero al menos, por fin, empezaba a girar hacia quien la habían provocado. Do meses después, empezó la audiencia un tribunal digital hecho de micrófono en silencio y cara cansada. La junta de salud mental de Texas se reunió por Zoom, 5 miembros en recuadro 10 minutos arriba de mi pantalla. Debajo, 5 de nosotros, los pacientes. Reconocí enseguida la cara de Sara, pálida pero decidida. Los demás tenían pinta de no haber dormido un día. El investigador Harper abrió con una formalidad tranquila. Esta audiencia se refiere a la doctora Linda Ramsey, numéro de licencia 412 875, en relación con múltiples acusaciones de violación de límites, ruptura de confidencialidad y conducta no ética. Llamaron primero mi nombre. Había ensayado lo que iba a decir una docena de veces, pero cuando se encendió la luz de la cámara, la voz igual me tembló. Expliqué todo desde el primer mensaje que me mandó Mallory hasta el día que entré en el despacho de Harper con las pruebas. Mostré captura, los textos filtrados, las stories, incluso el GoFundMe que Mallory lanzó bajo la dirección de Ramsey. Los miembros de la junta tomaban nota en silencio. Su cara no revelaba nada, pero se podía sentir como cambiaba la temperatura de la sala con cada captura que aparecía. Luego fue el turno de Sara. Su historia fue más corta, pero de algún modo peor, su madre se enteró de sus ataques de pánico por un mensaje de Facebook enviado por la propia doctora Ramsey. Otro hombre contó cómo su esposa lo dejó después de que la doctora insinuara que él estaba, mostrando inestabilidad depresiva. Una tercera mujer se quebró a media frase describiendo cómo Ramsey mencionó su historial de trauma en una conversación casual durante un evento comunitario. Era como escuchar eco de mi propia historia y mismo tono, misma manipulación, misma defensa de preocupación profesional. Cuando llegó el turno de hablar de la doctora Ramsey, al principio parecía serena. Blazer impecable, tono calmado, sonrisa ensayada. Nunca quizá sedano empezó. Cada una de esta persona mostraba tendencia autodestructiva. Mi acercamiento se basó únicamente en la preocupación por su bienestar. Esta acusación está siendo exagerada por clientes emocionalmente inestables que han malinterpretado un compromiso compasivo. Su voz era suave, casi ensayada, hasta que la presidenta de la junta, una mujer de pelo gris acero y paciencia de cirujana, se inclinó hacia adelante. Doctora, dijo con tono neutro, hablar por Facebook del abuso sexual de una paciente con su madre se considera práctica terapéutica? El silencio que siguió fue asfixiante. La compostura de Ramsey se resquebrajó. Eso está sacado de contexto. La madre era una figura de apoyo. Doctora, la interrumpió la presidenta, responda a la pregunta, por favor. La mandíbula de Ramsey se tensó. Yo solo intentaba ayudar. Rompiendo la confidencialidad? Ella estaba entrando en espiral. Hice lo que cree mejor. No seguin su código de ética añadió Harper en voz baja. La presidenta asintió hacia otra ventanita en la pantalla. Tenemos un testigo más. Mallory. Su nombre apareció en la esquina. Su cámara tardó unos segundos en encenderse. Se veía agotada más pequeña, sin la arrogancia de las redes. Necesito decir algo, empezó, con la voz temblorosa. La doctora Ramsey me dijo que Jack era peligroso. Que estaba perdiendo el control. Me dijo que era parte de su terapia ver cómo reaccionaba bajo presión. Me dijo que él lo provocara y que él lo grabara. Yo la creí. La cara de la doctora Ramsey se descompuso. Miente. Gritó de golpe, inclinándose hacia la cámara. Está mintiendo, pequeña manipuladora. Su abogado le puso la mano en el hombro, susurrando con urgencia, pero ella no lo escuchaba. Esto es una casa de bruja. Soltó. Están conspirando contra mí porque me preocupé demasiado. Ninguno de usted entiende lo que es salvar a la gente de sí misma. Doctora Ramsey, dijo la presidenta,
tagente, mantanga la compostura o la silenciamo. Pero siguió gritando fragmentos incoherentes sobre, juicio profesional, y, cliente desagradecido. Al final, el moderador silenció su micrófono. Su abogado se quedó allí, indido, viendo como su clienta se autodestruía en directo. El resto de la audiencia fut puro trámite, conclusión, resúmenes formal, confirmación de que se había revisado toda la evidencia. Pero ya no importaba. El resultado estaba escrito en cada cara de esa lamada. 2 horas después, la junta volvió a reunirse. Harper leyó las conclusiones despacio, como queriendo que cada palabra pesara. Tras revisar la evidencia, los testimonios y la documentación aportada, la junta conclut que la doctora Ramsey ha violado múltiples secciones del Código Administrativo de Texas sobre conducta profesional. Su licencia para ejercer la salud mental queda revocada de forma permanente. Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran. Además, el caso será remitido a la Fiscalía para una posible acusación penal relacionada con violación de privacidad y manipulación coercitiva de paciente. La presidenta miró directamente a la cámara. Doctora Ramsey, su comportamiento no fut terapéutico. Fut depredador. Presionó la confianza de cada paciente que se sentó frente a usted. Ramsey se quedó inmóvil, pálida, con la mirada vacía, como si el aire se hubiera ido de la habitación. Su abogado empezó a guardar papel sin mirarla. El moderador agradeció la participación, la réunion terminó y, de repente, la pantalla se puso negra. Así, simplement, se acabó. Sin aplauso. Sin satisfaction estruendosa. Solo silencio. Del tipo que se siente pesado y limpio a la vez. Por primera vez en meses, me di cuenta de que podía respirar sin miedo a que alguien estuviera escuchando. 3 meses después, las piezas finalmente se acomodaron. El sistema legal había hecho su trabajo, lento y deliberado, pero firme. La doctora Ramsey se declaró culpable de 5 cargos de violación de confidencialidad. Su condena fut estricta pero justa, 18 meses de libertad condicional, $180,000 en multa y 500 horas de servicio comunitario. La junta ordenó el cierre definitivo de su consulta. Su casa, ontlena de certificado en cada pared, fut vendida. Incluso su aseguradora de mala praxis presentó demanda para recuperar el perdido por su conducta. Mallory intentó seguir con el drama, presentando una demanda por difamación contra mí. El juez ni siquiera miró demasiado los papeles anteriores. El tribunal lo vio como lo que era, un intento desesperado por reescribir la realidad, por hacerse la víctima después de participar en la explotación de mi confianza. Resultó que la verdad tenía capa que yo no conocía. El marido de Ramsey la había dejado a ano alegando comportamiento manipulador e invasivo. Ella proyectó su propio falo sobre mí y se hundió tanto en su necesidad de control y vindicación que arruinó su propia vida intentando demostrar que tenía razón. Yo decidí dejar atrás los restos. Me mudé a Denver, cambié de numéro de teléfono y encontré una nueva terapeuta, la doctora Jenna Clark. Sin redes sociales. Sin imagen publica. Cuando le pregunté por qué, dis-je simplement. La terapia va de escuchar, no de publicar. Era el tipo de honestidad tranquila que no sabía cuánto había echado de menos. Hace 2 semanas, Mallory envió un correo. Corto, formal. Una disculpa, más o menos. Siento todo lo que pasó. Espero que esté bien. Respondí una sola vez, con una frase. Espero que consiga la ayuda que necesita. Sin veneno, sin sermón, sin venganza. Solo final. Porque yo ya la conseguí. Y a veces, la mejor venganza no es destruir activamente a alguien. Et dejar que se destruyant solo con su propio orgullo, mientras tu reconstruis en paz. Ver como el caos se desata a su alrededor desde la distancia, intocable, mientras por fin respira, por fin sana e esa es la justicia silenciosa y satisfactoria que nadie te puede quitar. Borré las última captura de mi teléfono, cerré la carpeta lamada, prueba Ramsey, y dejé que la luz del sol entrara en mi apartamento en Denver por primera vez sin miedo. La vida estaba tranquila, ordenada, y otra vez era mía. Por primera vez en ano, me sentí indiscutiblement entero. Sin like. Sin comentario.
Solo silencio, y la certeza profunda inquebrantable de que había sobrevivido. Eso era victoria suficiente.